así como la marrullería que vimos hace unos momentos, donde presentaban los diálogos por la reforma judicial hace unos instantes, allá en Guanajuato, pues el señor Sinué, Normita Piña y toda su gente, pues mandaron ahora sí a su séquito de trabajadores que se sienten vulnerados por la nueva reforma que se viene, acostumbrados a vivir ahora sí frente al, déjeme lo digo, porque estos son los trabajadores de a pie de Aguarache aparentemente, acostumbrados a vivir con la bota en el cuello del juez, del ministro y del magistrado, que siempre los tienen ahora sí de esa manera tan reprimidos, pues acostumbrados a vivir con la soga en el cuello, los señores no quieren que se las quiten, no quieren que les quiten el bozal para que tengan libertad. Griselda, un abrazote y bendiciones. Silvia García, un abrazote. Carlos Reyes, Norbert Gutiérrez, abrazotes. Samuel Díaz, abrazotes a todos. Y pues acostumbrados a eso, llegaron a protestar hacia aquel lugar cuando Lenia Batres estaba exponiendo las razones del por qué debe haber cambios. Inaccesible, inentendible, tiene fuertes rasgos clasistas, sexistas y racistas, y muy constantemente es corrupta y parcial. Porque quedamos que es un foro no deliberativo, sino de escucha. Ya sus líderes, si les ponemos la estadística, presenten las suyas en otro momento. A ver, miren, ya con sus líderes que tomaron la responsabilidad de generar, porque yo hice el trato con ellos, sus dudas con la ministra, ya lo hicieron. Entonces, le vamos a pedir respeto, porque a gritos no nos vamos a entender. ¡Dejen de mentirles! A gritos no nos vamos a entender. Si quieren justicia, muestren la voluntad de tenerla. Para adelante, por favor. ¡Llevan más de 5 años mintiendo! ¡Ya cállate! ¡Escucha! Estoy hablando de diálogo. ¡Que lo respete ustedes, que les están mintiendo! Estoy hablando mediante la vía del exhorto. Sean tan amables de atender este exhorto. ¡Vamos, ministra! ¡La ministra! ¡Adelante, del pueblo! ministra! ¡Que el Senado te quiso! ¡La ministra del pueblo! ¡Vamos! Bueno, y estos eran los reventadores de la ponencia que se estaba dando para sacar adelante las dudas que tenía la gente y del por qué debe de ir la reforma. Pero hay gente que todavía no entiende, que están mal informados unos y otros malintencionados que van y ahora sí defienden el privilegio en el cual viven sus patrones. Había que preguntarle muchos de esos que tienen cartelones si ya tienen su plaza o se siguen estando bajo contratos que cada 6 meses se los renuevan. ¿Y sabe cómo pasa esto en el Poder Judicial? Que eso es común. Chéquese bien este dato. Gran porcentaje, estoy hablando 30, 40% de los que trabajan ahí no tienen plaza. Tienen de 3 a 4, 5, 8 y hasta 10 años trabajando, y los mismos jueces, un día antes de que se cumplan los 6 meses, porque después del 6º mes automáticamente ya tienen plaza en ese lugar, pues un día antes los dan de baja para volverles a hacer un contrato nuevo. Y de esa manera tienen sometido a toda esa base que necesita trabajar y que de esa manera tienen que hacerle caso al juez, al ministro o al magistrado, si no ya no los vuelve a contratar, si no ya no los recomienda con otro, dependiendo del número de jueces que haya por allí. Entonces los han tenido sometidos y muchos de ellos de los que traen cartelones son de esos. Si no van y protestan, no les renuevan el contrato. Otros están mal informados, así de sencillo. Por eso Gerardo Fernández Noroña, ayer en la ponencia que tenían allá en la Cámara, pues fue claro, conciso y preciso.
Vamos a ver cuál era la protesta de toda esta gente mientras leemos. Una corte que los congresos de los estados y el Congreso de la Unión estaban obligados a cumplir una democracia deliberativa y no solamente la inventó, sino que le puso reglas. Bueno, ya andaban repartiendo este tipo de panfletos que dicen: información importante. El Poder Judicial de la Federación no libera delincuentes, protege sus derechos del abuso de las... Y lo dice: aviso importante, si el ISSSTE no te da atención médica, acude al juez de distrito. Él te ayudará y te protegerá, dice por ahí. Bueno, no estamos hablando de los jueces comunes y corrientes, que quede claro. Estamos hablando de jueces como el señor Gómez Fierro, el cual amparó de la reforma eléctrica a compañías que ni siquiera se lo pidieron. Estamos hablando como jueces aquel que acaban de suspender, de hecho, el que le dio varios amparos al señor Cabeza de Vaca a pesar del desafuero, de los argumentos que se presentaron como un vil corrupto, y este juez lo estuvo amparando constantemente. Estamos hablando de esos jueces que constantemente usan los sabadazos para sacar a delincuentes como Caro Quintero, como sacaron a Rosario Robles, como sacaron al señor Juan Collado, el abogado de toda esta bola de sinvergüenzas, como sacaron a Emilio Lozoya Austin y a otros más. Estamos hablando de esos jueces. Claro que no son todos, es un séquito seguidores de Norma, los cuales son partidarios de una cúpula dorada de ese lugar. Así que, sin generalizar, son ciertos jueces los cuales forman ese grupito de personas. Vimos a la persona que estaba allá de apellido Avante en uno de los diálogos, el cual liberó también a Kamel Nasif, ese personaje que torturó a esta Lidia Cacho, la cual denunció la situación tan adversa que sean con niñas allá en el estado de Puebla. Recuerda usted muy bien ese hecho. Ella fue la que liberó a Kamel Nasif cuando estaba ella en Quintana Roo. Y así podemos seguir hablando de muchos de ellos, los cuales, pues vimos también ahí la situación del Menchito, de una de ellas. Bueno, pues vayamos ahora sí. ¿Qué decía Gerardo Fernández Noroña el día de ayer? Nada más súbale un poquito al volumen porque está un poco bajo. ¿Por qué sí debe hacer una reforma en el Poder Judicial? Aquí estaban poniendo la normativa, la cual se va a discutir a partir de agosto, para que en septiembre, que ya llegue la nueva legislatura, ya tengan todo servido en la mesa. Pero de forma marrullera, los peronistas quieren postergarlo para que el presidente de la República no tenga el tiempo necesario y que haga esas reformas a la Constitución. Aquí Noroña los ponía en su lugar el día de ayer, ahí en la Cámara. La oposición prepara el caminito para que el Poder Judicial diga que no se respetó el proceso legislativo y querer con artimañas echar atrás la reforma constitucional al Poder Judicial, que es lo que más les irrita, porque es el último reducto del conservadurismo y porque desprecian al pueblo. Ahora resulta que la democracia, el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este y que tiene el derecho a la rebelión, en todo momento el derecho inalienable de cambiar forma de gobierno y las instituciones, ni se diga, y al Poder Judicial por añadidura. Ahora resulta que eso no. Y los priistas, que su partido decide quiénes sean los candidatos, la cúpula, y para decirlo Alejandro Moreno, que va a estar hasta el 4.500 al frente de ese partido, ahora vienen a decir aquí que va a ser la cúpula de quién sabe quién la que va a decidir las candidaturas. Pues si el Poder Judicial va a proponer candidatos, y en el Poder Judicial tiene absoluta inmensa mayoría el PRIAN, y han tomado decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. El pueblo los juzgó y los sentenció el 2 de junio porque no hay justicia para el pueblo. O sea, no recorren el país, y entonces por un lado amenazan, eso es lo que están haciendo, y por otro lado plantean una preocupación que no han tenido en todos estos casi 3 años de ejercicio legislativo de su derecho a estorbar. Pues quieren presentar aquí 600 reservas, como lo han hecho en el presupuesto y como lo han hecho en todo, y tratar de torpedear el proceso legislativo. Por lo mismo, no hay ninguna violación. Yo propongo que las presenten. Y si tienen tanto ahínco en que la historia tome testimonio de sus sesudas intervenciones, que las presenten por escrito.
y se pida que vayan al diario de debates de la próxima legislatura, porque es un procedimiento que se ha utilizado y es una práctica parlamentaria de mucho tiempo, el que las reservas, para no hacer una doble discusión, aquí algunos quisieran hacer una doble discusión, pero ya no estarán en la próxima legislatura, o porque el pueblo no lo quiso, o porque su cúpula partidaria no lo quiso, pues no estarán en esa discusión, pero dejen su testimonio. No vengan aquí con patrañas a plantear por la puerta de atrás cómo dificultar el proceso. Termino. Pues no hay ninguna venganza, Norma Piña. O sea, no estamos pidiendo su renuncia, eso sería más fácil que hacer el cambio de todo el Poder Judicial. No se confundan, la justicia no es venganza. La transformación revolucionaria del Poder Judicial no es venganza. El ejercicio de la soberanía del pueblo no es venganza. La democracia no es venganza. Por eso les va como les va en las elecciones, porque no entienden nada, porque no se dan cuenta de la transformación que se está realizando en este país y porque siguen obstaculizándola. Y termino, como bien decía mi compañera diputada Irma San Juan, como dice ella, me enorgullezco que me diga su hermano, mi hermana, como lo dice bien, pues siguen en contra del pueblo y por eso les va como les va. Les auguro al PRI, en 2027 desaparecen, y al PAN llegará así mucho al 2030. Ya escuchó usted a Gerardo Fernández Noroña muy explícito en su análisis, al cual, pues la reforma judicial va porque va, entiéndalo por favor. Así que protestas van, protestas vienen, no va a haber cambio alguno. El único cambio que puede haber es que enriquezcan, ¿sí? Que enriquezcan más lo propuesto por el presidente, que lo tenemos aquí en pantalla en este momento. Que ellos aporten algo más, pero no que la quieran parar. No todos los jueces son corruptos, son unos cuantos, la oligarquía dorada de ese lugar, los hombres que sí gozan de los grandes fideicomisos. Aquellos que no tienen vela en el entierro, repito, como el señor Gómez Fierro, que nadie le pidió que amparara sobre la ley eléctrica a las empresas extranjeras. De esa gente nos estamos cuidando con esta reforma en estos momentos. Así que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una imagen que no es él, sino simple y sencillamente es una imagen donde la gente, pues, mínimo por no poderlo ver, ahí la pusieron para que se tomara la foto. Vamos a ver qué decía la señora, ¿no? Al respecto. Quisiera llevármelo a mi casa. ¿Y qué tiene que decir al presidente en esta campaña? Quiero decirle muchas gracias, que va a ser eternamente el presidente de México, el mejor presidente de México en la historia del siglo XX y del siglo XXI. ¿Y está triste, está contenta de que se va, pero llega una mujer presidenta? Estoy contenta porque viene la doctora Claudia, una gran mujer, y estoy triste porque se va nuestro presidente, pero sé que nunca nos va a dejar, jamás nos va a dejar. Él es pueblo y seguirá estando y siendo del pueblo y con el pueblo. Y si lo tuviera de carne y hueso, así como lo tiene ahorita esta efigie, ¿qué haría? Uy, pues lo iba yo a abrazar mucho, le daría unos besos de agradecimiento. Pues aquí puede darle uno si quiere. Aquí está conmigo, lo quiero y lo respeto mucho. Y no hay ningún presidente que a las 7 de la mañana en este país y en el mundo haya estado dando las conferencias de prensa donde el pueblo mexicano ha estado bien informado, pero muy bien informado. Pues 6 años estuvimos aquí con el presidente. Se pasaron de la noche a la mañana. Recuerdo aquel 5 de enero del 18, cuando iniciamos este canal, Albino Córdoba y su servidor, se nos hacía eterno, todavía que ganara. Ganó el presidente Andrés Manuel, todavía se nos hizo eterno de aquel 1 de julio que llegara el 1 de diciembre que tomó protesta en aquel bello lugar de la Ciudad de México, y todavía empezaba el sexenio y decíamos, ¿hasta cuándo se irá a acabar? Pues mire, se nos pasó de la noche a la mañana. Y se va este presidente tan grande, este hombre que pocos de ellos ven nacer una nación en 100 años. Pues arriba a nuestro señor presidente, siempre estará en el buen recuerdo.
nunca se irá de nuestras mentes, nunca será de nuestro diario vivir, siempre estará presente. Así que seguiremos siendo obradoristas de aquí a muchos años, así como hubo cardenismo en su momento y todavía hay en muchos pueblos, rincones de este bello país aquel cardenismo, pues habrá obradorismo por decenas y decenas de años, porque es un ejemplo a seguir, es un ejemplo que se queda en cada uno de los corazones, pero no solo de los corazones, sino en las actitudes de cada uno de las personas. Y no digo de los mexicanos, porque el presidente Andrés Manuel llegó hasta varios rincones de todo el mundo. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. No se le olvide que amor con amor se paga, dice el presidente. Y el único amor que le pedimos en el canal es que se mantenga, es que se suscriba y le dé like. Porque el amor que le damos aquí es mantenerlo bien informado. Vámonos riendo y nos vemos en un rato más con Víctor Corral de Expresión Política en esta noticia. Nos vemos.